Bueno, bienvenidos al curso de impacto ambiental. En este tema o unidad vamos a ver las definiciones básicas para conocer la evaluación del impacto ambiental. Como primer término tenemos ¿qué es un medio ambiente? El medio ambiente es un sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí y con los individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su relación y sobrevivencia en el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué es el medio ambiente? Es todo lo que nos rodea, el aire, las plantas, la temperatura, etcétera. Todos los entornos que existen. ¿Cómo se compone un medio ambiente? Pues un medio ambiente contiene dos factores, un factor biofísico y un factor socioeconómico y cultural. Los factores biofísicos tienen tres medios, físico, biótico y perceptual. Y cada medio pues se compone de ciertos elementos. Por ejemplo, el físico tiene el aire, el suelo, el agua y los procesos del medio físico. A su vez, tienen unos factores con los que pueden ser cualitativos o contables. Por ejemplo, la calidad del aire, la capacidad agrícola, la calidad del agua superficial. El medio perceptual es el paisaje, es en sí todo el entorno, digamos, hasta cierto punto, una estética, ¿no? En los factores socioeconómicos y culturales tenemos los medios territoriales, demográficos, económicos, sociocultural y planeamiento. Ahora, ¿qué es la calidad ambiental? Son características cualitativas y o cuantitativas inherentes al ambiente en general o medio particular y su relación con la capacidad relativa de este para satisfacer las necesidades del hombre y o de los ecosistemas. Y aquí nos podemos dar cuenta, ¿no? Los estándares de calidad del aire, los límites de control permisibles y sus efectos. En esta imagen ahí lo podemos ver claramente. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es un elemento de las actividades productivas y o servicios de una organización, cualquier actividad, proyecto u obra que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aspectos ambientales. Consumo de agua, consumo de energía, consumo de vapor, gestión de residuos no peligrosos, generación de residuos peligrosos, emisiones de vapor, contaminando materias primas o utilizándolas, posibles derrames, etc. ¿Qué es un efecto ambiental? Es un cambio en un elemento o en un factor ambiental como resultado parcial o completo de las actividades o productos o servicios de la organización, proyectos u obras. Los acabamos de mencionar. Bueno, en esta imagen lo podemos ver, ¿no? Tenemos un área verde, forestal, y tenemos al lado derecho un área que por algún efecto sufrió un cambio total del medio ambiente. Este es un efecto ambiental crítico. Tenemos también ciertas áreas de incidencias, como sustancias peligrosas, recursos naturales, suelos. Y esto también nos provoca algunas causas en los aspectos ambientales, como el almacenamiento y transporte, el consumo del agua, papel, combustibles, madera, energía, etcétera. Contaminación del suelo. ¿Qué efectos? Pues el almacenamiento y transporte conlleva contaminación del suelo, del agua, subterránea, superficial, la atmósfera y riesgos para la salud humana como consecuencia. El consumo de agua y materias primas, también el petróleo, entre aquí es agotamiento de los recursos naturales como el agua, energía y materias primas. La contaminación del suelo es una contaminación del agua superficial, del agua subterránea, pérdida de la biodiversidad y riesgos para la salud humana. Incluso también pérdida de la capacidad de producir el suelo o de ser, digámoslo así, productivo, ¿no? Hablando ya de sembradíos. Aquí en esta gráfica podemos ver claramente cómo se da, ¿no? En el medio, la obra, actividad o proyecto y al final cómo queda el medio antes y después, ¿no? Sobre explotación de las aguas y terminan en una contaminación. Bueno, continuamos. Aquí estamos viendo un impacto ambiental.
que produce cambios o alteraciones en el medio ambiente por causas antropológicas o representa un equilibrio ecológico. Y aquí tenemos cómo son los factores ambientales. Su calidad de un factor ambiental con respecto al tiempo puede verse deteriorado naturalmente, el envejecimiento de algún hábitat, por ejemplo, pero la línea roja representa el deterioro en la calidad del mismo ya con la interacción humana, lo cual lo lleva a un deterioro de la calidad muy considerable si no se prevé una evaluación de impacto ambiental. Tipos de impactos ambientales. Puede ser por su efecto en la calidad ambiental, por su intensidad, por su extensión, por su duración, por su capacidad de recuperación, por la interrelación de acciones y o efectos. Como consecuencia, pues tenemos efectos ambientales o impactos ambientales positivos que incrementan el nivel de la calidad humana o impactos ambientales negativos que alteran las condiciones naturales diferentes de los diferentes componentes ambientales que ya mencionamos. Aquí también podemos ver una reforestación, es un impacto ambiental positivo, y una contaminación inadecuada es un impacto ambiental negativo, que por lo regular los impactos ambientales por interacción del hombre, la mayoría pues, son negativos. Igual aquí mismo, ¿no? Un negativo es un efecto que produce una acción humana sobre el medio ambiente, efectos colaterales en el medio natural o social. Y un positivo cuando se produce una acción de la alteración favorable al medio ambiente, un plan de disposición de proyecto de ley o una reforestación. La evaluación ambiental trata de mitigar o hacer positivos los impactos, o cuando menos no alterar más el medio ambiente. Tipos de impacto según su carácter. El positivo, aquel impacto aceptado por la comunidad en general, mejor evaluado como aquel que cumple con los estándares permisibles expuestos en la normatividad. Y el negativo se traduce en pérdida de la calidad del componente afectado, ya lo hemos mencionado. Ahora, impactos según su relación causa y efecto. Puede haber impactos ambientales directos, su efecto tiene una incidencia inmediata sobre el factor ambiental, o indirecto y secundario, cuyo efecto se refleja como una incidencia inmediata sobre la relación de un factor ambiental con otro. Bueno, es un ejemplo de un impacto ambiental directo, puede ser la explotación minera o interactuar en el hábitat de muchas especies, la caza. Y un impacto ambiental indirecto secundario, pues aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué produce la contaminación en una fábrica o en una industria? Pues nos puede producir una lluvia ácida que a su vez contamina una laguna, provoca que mueran contaminación del suelo, que mueran algunas especies, flora, fauna, y así. Es la forma indirecta en que actúa un impacto ambiental en el medio ambiente. Ahora, tenemos impactos por extensión, puntuales, parciales, extremos, ubicación crítica y total. Un ejemplo de un impacto ambiental puntual, pues lo tenemos en la imagen, vemos no sé si relleno sanitario o basurero, pero que no está muy bien controlado. Ahora, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, un impacto ambiental puntual es el que se produce en un determinado emplazamiento, como lo del basurero. Un parcial se produce en una zona industrial determinada. Un impacto ambiental extremo, pues es donde podría morir toda una población o un hábitat. Por ejemplo, se me ocurre un lugar donde últimamente, en el caso de Quintana Roo, ¿no? Que expropiaron ciertas áreas, ciertas hectáreas de terreno para hacer un proyecto y mataron muchas especies. Un impacto ambiental total prácticamente es muy parecido a un extremo, muere toda la flora y fauna que lindera la zona de emplazamiento. Y ya una crítica es donde haces una contaminación global al medio ambiente, por ejemplo, que una fábrica que produzca tóxicos, ácido, dígase cualquier sustancia peligrosa,
la vierta sobre un río o una laguna, y esta laguna pues lo va transmitiendo hasta que llegas al consumo humano. Ahora, tenemos impactos ambientales por su persistencia en el medio. Tenemos impactos ambientales temporales. Su efecto predice la alteración no estacionaria con el tiempo, con el plazo de la manifestación que puede ser determinado, o sus causas generan una alteración inmediata en el tiempo, como los permanentes. Y podemos clasificarlos básicamente así: fugaz, menor a un año; temporal, de 1 a 3 años; y permanente o pertinaz, de 4 a 10 años; y permanente, pues, toda la vida. Y aquí en este gráfico, pues los podemos ver aquí, ¿no? Con respecto al tiempo, la calidad ambiental con respecto al tiempo, cómo se puede ir deteriorando. Ahora, también tenemos impactos ambientales de acuerdo a su capacidad de recuperación. Estos impactos ambientales pueden ser irrecuperables. Su alteración o pérdida en el ambiente es imposible de reparar tanto por la acción natural como por acciones antrópicas irreversibles. Sus efectos establecen condiciones imposibles o dificultades extremas para volver por medios naturales o un estado anterior a la acción o actividad que lo produjo. Irreversible. Su modificación puede ser asimilada por el medio ambiente de forma mediable, en corto o medio plazo, largo plazo, gracias a procesos como la sucesión ecológica o mecanismos de autodepuración del ambiente. En este caso, en una evaluación ambiental, pues se trata de que la mayoría de los impactos ambientales puedan ser reversibles o por lo menos mitigables. También tenemos impactos ambientales recuperables. Las acciones humanas pueden eliminar los efectos producidos estableciendo medidas oportunas. Fugaz, su recuperación es inmediata una vez que causan las actividades que lo producen. No requieren medidas correctoras o protectoras. Sin actividad es igual a cero impacto. Mitigable, como la mayoría de las soluciones en la evaluación ambiental, la alteración producida puede mitigarse de manera sostenible mediante la implementación de medidas ambientales. Y aquí tenemos algunos efectos. Por ejemplo, un impacto ambiental irrecuperable es en que la alteración del medio o pérdida es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la humana. Por ejemplo, la extinción de una especie. Ha pasado. El irreversible, aquel cuyo efecto supone la imposibilidad de dificultad extrema de retornar por medios naturales a la situación anterior o a la acción que lo produce. Un ejemplo, las zonas que se van degradando por erosión. Esto es muy común aquí en la Conagua. En México vemos mucho lo que es la reparación de taludes, en ríos, arroyos. Cuando hay crecientes y se inundan, los ríos producen alteraciones. Entonces, se reparan de manera artificial, con costalillas, a veces se ponen bloques de concretos para que no sigan produciendo impactos ambientales en la zona, pérdida de la demografía, pérdida de cultivos, incluso daños a personas, ¿no? Escuelas que pueden estar cerca de ahí y verse afectadas. Un impacto reversible es aquel en que la alteración puede ser asimilada en el entorno de forma medible a corto plazo, mediana o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos de autodepuración. Un ejemplo, la contaminación de un lago. Puede ser reversible. Acá en Veracruz, en Texistepec, existía una laguna donde colocaban el azufre y así lo fueron dejando. El problema es que esta laguna rebosó y ese azufre, la laguna era semi-artificial, pero rebosó y la dividió un bordo donde había un arroyo natural donde pescaba la gente. Y fue un problema, tuvieron que sanear esa laguna, extraerle el azufre, confinarlo y sanear con métodos sosa cáustica, llenar de agua, vaciarlo, hasta que se mitigó el problema. Entonces, y obvio, los bordos tuvieron que crecer. Aún así, la laguna no está operable, pero ya no sigue contaminando de manera indirecta al río donde pescaba la gente. Un impacto mitigable es el efecto en que la alteración puede mitigarse de una manera sostenible mediante el establecimiento de medidas correctoras. Ejemplo, control de derrames, diseño del recorrido de autopistas según las rutas
migratorias de las aves, en fin, pues esto conlleva lo que les explicaba, ¿no? Cómo se mitigó el daño que hacía la laguna que estaba contaminada de azufre. Impacto recuperable. Efecto en que la alteración puede eliminarse por acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras, y asimismo aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable. Ejemplo, hornos de cemento para la eliminación de todo tipo de residuos. Impacto fugaz, aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de las actividades y no precisa prácticas correctoras o protectoras. Es decir, cuando cesa la actividad, cesa el impacto. Por ejemplo, cuando la repoblación de una especie determinada, luego el cierre de una planta, o como cuando también siembras alguna especie, en el caso de la pesca, se siembran alevines para que siga fluyendo esa especie, no desaparezca. Vienes, pescas, siembras, y no hay un impacto ambiental crítico en la zona. Bueno, aquí tenemos esta imagen de los impactos ambientales, ¿no? Ahí se pueden ver cuando es recuperable, que llega a la línea de la calidad en la que estaba. Mitigable, pues tiene cierta recuperación, e irrecuperable definitivamente no tiene recuperación. Y lo mismo, ¿no? Cuando es un impacto fugaz, aquí está la alteración baja, lo reparas y como que no hubiera habido ningún tipo de impacto ambiental en la zona. También tenemos impactos ambientales según el momento de su manifestación. Puede ser un impacto ambiental latente, un impacto inmediato y un impacto ambiental crítico, en el que aquel momento en el que se tiene la acción impactante es extrema, indispensablemente del plazo de la manifestación. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El impacto latente en el que un contaminante que se vierte en dosis permitidas, pero luego de un tiempo se sobrepasa la capacidad de presión del cuerpo donde era vertido. Un inmediato en aquel en el que el plazo entre el inicio de la acción y la manifestación del impacto es nulo. Ejemplo, pues más claro, ¿no? Una descarga residual o un lugar donde llegas, tira los residuos tóxicos. Y el impacto crítico es aquel que en algún momento tiene lugar la acción impactante, es crítica, independientemente del plazo. Por ejemplo, cuando pescas en veda, ¿no? Estás afectando o atentando contra esa especie. Impactos según su interrelación con otros impactos. Puede ser un impacto simple, su efecto se presenta solamente sobre un solo componente ambiental, sin tener consecuencias en la introducción de nuevos efectos, ni en acumulación, ni en la sinergia. Acumulativo, su efecto se extiende con el tiempo aumentando la gravedad. Sinérgico, se produce cuando el efecto ligado de la presencia sincrónica de varios agentes supone un incidente ambiental mayor que el efecto de la suma de todos los sucesos contemplados aisladamente. Se incluye que este tipo es cuyo modo de acción provoca con el tiempo la aparición de nuevos efectos. Ojo con los impactos ambientales sinérgicos. Bueno, por fin llegamos a qué es el EIA, de evaluación de impacto ambiental. Es un procedimiento jurídico, técnico, administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Bastante claro. ¿Para qué sirve? Pues son procesos de análisis para prever los futuros impactos ambientales, sean positivos, negativos, de las acciones humanas, antrópicas. Permite elegir alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos por el proyecto, maximice los beneficios y disminuya los impactos no deseados. En el proceso de evaluación de impacto ambiental incluye un conjunto de normas legales, un procedimiento administrativo, un estudio de impacto ambiental, EIA, NIA o informe preventivo, una declaración de impacto ambiental o resolutivo, pronunciado por la autoridad de aplicación, normalmente la Semarnat, la SEDEMA, según sea el caso en cada estado. Puede ser aceptado por la autoridad pública competente. Y aquí tenemos, ¿no?, cómo se precisa
aquí está más que claro dónde, cómo se elabora, cómo se identifica, se precisa y se determina. El estudio de impacto ambiental es el estudio técnico de carácter interdisciplinario, ya que puede llevar topografía, mecánica de suelos, hidráulica, pues normativa, hay que medios sociales, hay que interrelacionar este estudio. Incorporado en el procedimiento de la EIA, de la evaluación, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de la vida del hombre y su entorno. La declaración de impacto ambiental es el pronunciamiento del organismo competente en materia ambiental que, en base a la ESIA o el estudio de impacto ambiental, alegaciones, objeciones y comunicaciones productos del proceso de la participación pública y consulta nacional, en el que se determina la conveniencia o no de realizar dicha actividad o proyecto. ¿Cuándo debe iniciarse la evaluación de impacto ambiental? En un enfoque adaptativo, su realización cuando se esté gestando la idea o la realización del proyecto. Semi-adaptativo, la decisión de realizar el proyecto es tomada, luego se hace la IA. Reactivo, la decisión de realizar el proyecto ya ha sido tomada e iniciada. La mayoría de los casos se puede introducir pocas modificaciones, es poco útil. Para que una evaluación de impacto ambiental sea efectiva, debe ser objetiva, brindar información imparcial y completa del proyecto, ambiente, impacto, oportuna. Se debe realizar en la etapa de planeamiento del proyecto, no cuando se está construyendo, como en algunos casos, cuando se cree que se pueda producir daños ambientales o en la salud humana. Expeditiva, debe proporcionar la información suficiente lo más rápido posible para no retrasar las decisiones de las autoridades. Por eso comentábamos que el estudio de impacto ambiental debe ser multidisciplinario. Las metodologías para identificar los impactos ambientales, pues tenemos la lista de chequeo, desglose de las acciones del proyecto, desglose de los componentes ambientales, utilizamos diagrama de redes, matriz de interacciones e identificación de impactos ambientales. Concluye esto, se hace la evaluación de impacto ambiental. Aquí tenemos algunas metodologías de los impactos ambientales más comunes cuando hacemos los estudios. Deben ser adecuados, ser objetivos y ser económicos. Las metodologías por lo general, o los métodos, son la lista de chequeo, donde tenemos la identificación de impactos, contenidos variables, componentes del proyecto y componentes ambientales. La matriz de Leopold, normalmente más usada para evaluarlos, cuantificarlos, y otras metodologías de importancia, que las mencionaremos a lo largo de este curso. Tenemos, por ejemplo, aquí la lista de chequeo, ¿no? Ponemos nuestra actividad, preparación del terreno, y las actividades que conllevan, ¿no? Delimitación de áreas, identificar el rescate de flora y fauna, desmontes, palme. Y en la construcción, corte, relleno, niveles, compactaciones, cimentaciones y la introducción de servicios. Por ejemplo, aplica mucho todo esto en un parque industrial que lleva todo este tipo de actividades. Tenemos las listas de chequeo de contenido variable, preparación del terreno, limpieza, incidencia sí o no, excavación, incidencia sí o no, compactación sí o no, cimentación sí o no, construcción, si llevará incidencia, las instalaciones, las obras exteriores, áreas verdes y jardines, en la operación y mantenimiento durante estas actividades también. Tenemos la lista de chequeos de los componentes ambientales, el aire, la calidad atmosférica, el ruido, la geomorfología del terreno, geoformas si van a ser afectadas, la inestabilidad de laderas, los suelos, las características físicas y químicas, hidrología, escurrimientos superficiales, calidad físico-química e infiltraciones. La flora, pues la estructura de la biodiversidad. La fauna, parámetros poblacionales, hábitats y especies vulnerables. Paisaje, pues la estética natural, lo que hablábamos, ¿no? Socioeconómicas, pues el nivel de ingresos, factores socioculturales, infraestructura y servicios y actividades económicas. Tenemos listas de chequeo de componentes del proyecto, idem a los anteriores, pero ahora
los vamos a clasificar con susceptibilidad de impacto, si los hay o no los hay. ¿Qué son los límites máximos permisibles o LMP, como lo llamamos en algunos de los casos? Pues son concentraciones o grados de los elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que pueden ser caracterizados en un fluente o en una emisión, que al ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar humano o al ambiente. Aquí podemos ver una diapositiva, ¿no? Los estándares de calidad son los que indican las concentraciones o grados de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, agua, suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no presenta riesgos significativos para la salud de las personas ni del ambiente. Y aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De un LMP, límite máximo permisible, que se da aquí durante, en la toma, y el ECA, que es el estándar de calidad, pero ya en el cuerpo que lo recibió, no tanto en la salida, ¿no? Sino ya el que lo va, digamos, a recibir. Y bueno, con esto damos finalizada la sesión 1 y pues, como les comentaba, está abierto para que nos manden sus correos electrónicos con las dudas. Tratamos de hacer la presentación lo más entendible y con los ejemplos pertinentes en cada caso para que quede bastante claro el tema y en las evaluaciones ustedes no tengan problemas en darnos sus comentarios, resultados en las encuestas y trabajos de clase que les vamos a estar solicitando para su evaluación del curso. Bueno, pues de mi parte es todo y gracias por asistir a la sesión 1. Muy amables y estamos en contacto.